Muy bien, hermanos y amigos, vamos buscando en nuestras Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 12. Aquí leemos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este versículo es uno de los 10 mandamientos que se llaman también las 10 palabras que Dios dio a Israel desde el monte Sinaí. Cuando Dios hizo pacto con Israel, tenemos en capítulo 19 la preparación, todo el drama de cuando Dios invitó a Israel a este monte y con la violencia del momento cuando Dios descendió sobre el monte temblaba, hubo terremoto, iba el sonido de la trompeta de Dios, con el humo y con el fuego, y por fin la voz de Dios, la voz misma de Dios tronaba y anunció, dice el versículo 1, habló Dios. Dios mismo habló y anunció estas palabras a la nación. Los 3 millones o más de gente, de israelitas, congregados todos ellos al pie del monte, escuchando la voz de su Dios. Las palabras de aquel pacto que Dios hizo con ellos. Los primeros mandamientos eran mandamientos obligándoles a ellos a ser fieles a su Dios. Ahora llegamos a este mandamiento, el quinto, hablando más de su obligación con su familia, estableciendo los lazos familiares. Debemos de honrar a nuestros padres, dice. Este mandamiento es muy precioso hasta hoy. El primero de nuestros deberes, lo que es el fundamento de toda sociedad civil, comienza con este mandamiento, esta instrucción, esta palabra de Dios, el núcleo de los valores familiares. Con esto creamos lo que une la familia. El honor a los padres nos provee el pegamento de la familia. Cuando no hay el honor a los padres, no puede haber entonces autoridad entre los padres y los hijos, y no puede haber disciplina, y no puede haber más que desorden y pleitos y entonces peleas y rebeldía y entonces explosión. Pero ¿qué significa honrar? Honrar a tu padre y a tu madre. Es muy importante, hermanos, en las leyes que Dios dio a Israel. En el próximo capítulo, Éxodo 21, el versículo 17, dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá, dice. Fue una infracción tan seria que Israel fue mandado a matar a la persona culpable de maldecir a su padre o a su madre.
En Levítico capítulo 19 leemos: cada uno temerá a su madre y a su padre. Temer, tenemos por supuesto la obligación de temer a Dios, pero también temer a la madre y temer al padre. Y claro, cuando los padres crían a sus hijos, deben de enseñarles a ellos por medio de la disciplina, por medio de castigarles cuando se portan mal, y deben de así aprender, pero si aprenden o no, si los padres no les enseñan o no, tienen la obligación, es incondicional, tienen la obligación de tratar a sus padres con reverencia toda la vida. También en el mismo capítulo, Levítico 19, en el versículo 32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Entonces, cuando encontramos la frase yo, Jehová, expresa un sentimiento divino muy fuerte. Una frase que amenaza. Dios en el cielo, Jehová en el cielo, está mirando. Yo, Jehová, insistió en que haya reverencia. Dice, delante de las canas te levantarás. Los jóvenes deben de respetar a los ancianos. Deben de honrar al rostro del anciano. Hay gran valor en esto que sirve a los jóvenes por la experiencia de la vida. Yo sé que hay ancianos que son necios y hay gente que nunca aprende nada, pero mayormente la experiencia de la vida, los años enseñan a cualquier persona algo. Entonces, conviene escuchar lo que dicen los que tienen experiencia. Es una bendición aprender de los que han aprendido ya, que ya han pasado adelante, que pueden pasar lo que ellos han aprendido a la próxima generación. Pueden entonces recibir esta bendición de la generación previa. Entonces, en el Nuevo Testamento leemos en Efesios el capítulo 6, en el Evangelio, el apóstol Pablo, cuando describe la nueva vida, cuando habla de despojarnos del viejo hombre, capítulo 4, y vestirnos del nuevo hombre, explica la nueva moralidad que debemos de aceptar en el arrepentimiento, y capítulo 5 habla del matrimonio y del orden entre el esposo y la esposa, la mujer y el marido, y también habla ahora a capítulo 5 o capítulo 6 habla de la relación entre los hijos y los padres. Aquí leemos Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo obedecer a sus padres, dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, lo que cita el apóstol Pablo es palabra por palabra este quinto mandamiento del pacto que Dios dio a Israel en los 10 mandamientos. Entonces, de nuevo impone este mandamiento en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento de Cristo. Dios entonces todavía piensa que esta palabra tiene valor para el nuevo pacto. Cita no solamente Éxodo 20, pero también una parte de Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5, Moisés, cuando predica el sermón de su partida, está al punto de morir, y Deuteronomio por segunda vez pasa o revisa y otra vez habla de los mandamientos que Dios les había dado por medio de él. Y entonces capítulo 5 de Deuteronomio entonces habla de los 10 mandamientos, pero añade un poco de comentario aquí en versículo, pues capítulo 5, y dice lo que encontramos aquí en Efesios 6. Dice, para que te vaya bien. La verdad es que esta frase, para que te vaya bien, Moisés repite muchas veces. Todas las leyes que Dios dio a Israel fue para el beneficio de ellos, fue para la bendición de ellos. Todas las leyes que Dios da a nosotros son para nuestro beneficio. Y mayormente esto, este mandamiento, para que te vaya bien, y dice, ese es el primer mandamiento con promesa. Dice, que seas de larga vida sobre la tierra. En los proverbios hay mucha repetición de esta parte del mandamiento, para que sus días sean multiplicados, dice. Podemos imaginar por qué. Porque un hombre sabio tiene cuidado, sabe lo que hacer para evitar la necesidad de los errores que se hacen, que les puede quitar la vida. Anda con cuidado, anda con buen juicio, le enseña buen juicio. Pero de muchas maneras nos añade días. Además, Dios ve del cielo que en nuestra vida hay beneficio, hay fruto que podemos llevar a su gloria, y tal vez nos puede dar más días de vida para que podamos seguir llevando fruto. Todo está en las manos de Él. Pero hay promesa en este mandamiento. Entonces, lo que versículo 1 implica en las palabras del apóstol Pablo: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, implica en el Señor. El deseo del Señor es, en la relación que tenemos con Jesús, es bueno, entonces, obedecer a nuestros padres. Y esto es una manera de honrar a los padres, honrar al Señor y honrar a los padres. Entonces, ¿cómo honramos a ellos? Pues podemos honrarles no solamente por obedecerles, pero también con títulos de respetos. La costumbre ha sido de llamarles
con títulos, por ejemplo, como Señor. Cuando nuestro Padre nos manda a hacer algo, decimos sí, Señor, o no, Señor, sí, señora, no, señora. Esto es justo, esto es cuestión de respeto. No hay nada de malo en eso. Es como también vemos que Sara llamó a Abraham, su esposo, Señor. Fue término de respeto y fue digno, fue correcto, honroso. En nuestra generación no es de moda expresar tanto. Aquí en mi país no es de moda expresar respeto tanto de esta manera. La cuestión de vestirse con dignidad o de vestirse especialmente en el público, más y más abandonamos esto porque hay un gran deseo en el público de descuidarse, o de cada uno descuidarse de lo que era simbolismo de respeto en las palabras y en toda forma de expresarse o expresar el respeto. Entonces, ahora, hace poco, un hermano aquí en la iglesia se casó con una hermana en otra ciudad y después del matrimonio aprendimos de los padres del joven que la esposa no quiso aceptar el nombre de su esposo. Nosotros hemos tenido la costumbre de aceptar el apellido del esposo. Entonces decimos señor y señora con el apellido del hombre. Pero ella no quiso hacer eso. Y para nosotros es un gran insulto. Pero ahora con el movimiento del feminismo ella no quiso hacerlo. Ahora tenemos a los jóvenes que llaman a sus padres por su primer nombre. Y esto también es un gran insulto. Yo sé que las costumbres cambian, pero debe haber manera para expresar el honor y el respeto. Yo creo que cuando los niños o los hijos expresan falta de respeto, esto se nota, se puede detectar. Hablamos también de cuando el padre o la madre habla al niño, le manda y responde. Entonces dice el padre, no responder, ¿verdad? Cuando le dan una orden. Decimos que no deben de discutir, porque cuando hablan así es falta de respeto. No deben de alzar la voz contra los padres. Esto expresa falta de respeto. Pero es muy común ahora. Y hay padres que aceptan. Como si fuera algo debemos de permitir. Hermanos, no debemos de permitir eso. Déjenme llevarles a Mateo 15. Jesús también habló de una falta de respeto que fue común entre los fariseos y una manera de ignorar y anular este mandamiento en los días de Jesús. Mateo 15, aquí leyendo del versículo 3,
cuando ellos le preguntaron, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos con su tradición habían anulado este mandamiento de honrar a los padres. Entonces, la honra que debemos de pagar a los padres abarca el sostenerles a ellos cuando llegan a los días cuando no pueden cuidar de sí mismos. Pasan toda la vida ellos cuidando a nosotros. Nos cuidan, se preocupan toda la vida. Cuando estamos pequeños, nos cambian los pañales. Ellos nos alimentan, compran la ropa. Cuando nos enferman, nos cuidan, nos sanan, nos llevan al médico, nos pagan los biles. Ellos nos llevan a las escuelas, cuando llegamos aún a la edad de adultos, nos aconsejan, nos ayudan con las emergencias como adultos. Siempre están prestos para ayudarnos cuando llegamos a puntos difíciles en la vida. Pero el día llega cuando no pueden más. Y no pueden ni siquiera cuidarse a sí mismos. Entonces, nos toca a nosotros cuidar a ellos. ¿Y qué haremos nosotros por ellos? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos que decidir la mejor manera para cuidar a ellos. Y hay debate entre nosotros cómo será la mejor manera, y a veces uno critica al otro cómo será la mejor manera para cuidar a los padres. Y algunos aman con más celo a sus padres más que otros. Entiendo eso. Pero hermanos, tenemos la obligación de cuidarles a ellos al punto que son dignos de recibir, y son dignos porque son nuestros padres, dignos de nuestra honra. Es una alarma, hermanos, que no sé por qué descuidé de apagar y no quiere apagar. Perdón. Muy bien. Entonces, déjame seguir adelante. Proverbios capítulo 23. Ahora, volviendo al Antiguo Testamento.
Leemos en el versículo 22, Proverbios 23 y el versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y son dignos de que nosotros los oyéramos. Y entonces también cuando llegan a la vejez son dignos de nuestro respeto y nuestro cuidado. Esto, por supuesto, supone que en la vida que ellos nos enseñaron. Padres enseñan a los niños, enseñan a los hijos. Proverbios capítulo 3 enseña a los padres que deben de enseñar a sus hijos. Tenemos algunos proverbios preciosos que hablan de eso. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y este versículo se encuentra también en Apocalipsis y en Hebreos 12, versículos 5 a 6. Al que ama, dice, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El padre que ama al hijo castiga, corrige, porque ama a su hijo. Entonces podemos suponer siempre que los padres, si aman a sus hijos, van a castigarles cuando andan mal. Capítulo 13, y hay muchos proverbios que repiten estas enseñanzas. Capítulo 13, versículo 22 al 24. Déjame repasar sobre algunos de estos rápidamente. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En el capítulo 19, el versículo 18, Proverbios 19, el versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Uno que no castiga a su hijo, entonces descuida del momento y últimamente no habrá esperanza de corregirlo. El momento pasará y será más y más difícil de corregirlo. Dice, no se apresure tu alma para destruirlo. Uno que no corrige a su hijo lo destruye. Entonces, capítulo 22 y el versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es el favorito, ¿verdad?, de los padres. Siempre enseñamos con esta esperanza, que vamos a instruirles y él va a guardar, y cuando llega grande y parece que se olvidó de todo y pensamos, no, pero esperamos que se va a acordar cuando está más grande, todo va a volver y va a recordar todo lo que ya hemos enseñado. Y esto es cierto, tarde o temprano van a recordar. Cuando llegan al punto o al momento de crisis en su vida y no van a saber qué hacer, van a meditar. ¿Qué
¿qué haría mi padre? ¿Qué haría mi madre en aquel momento? Entonces van a recordar lo que usted le hubiera enseñado a él. Capítulo 22, versículo 15. 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección se alejará de él. Nos recuerda de que hay necedad cuando están jóvenes, cuando están bien chiquitos, no saben mejor. Y piensan, son ignorantes y van a querer hacer cosas porque no saben mejor. Y van a querer hacer cosas muy necias. Entonces los padres están para detenerles, para restringirles. Y en su terquedad, en su egoísmo, van a resistir el mando de los padres. Y los padres van a tener que castigarles para enseñarles no hacer lo que quieren hacer. Pero lo que pasa es que esto es instrucción. Dice, la vara de la corrección la alejará de él. Hay gente que le lee, dice que la corrección será la vara. Pensamos tal vez, porque yo sé que muchos piensan que la vara es abuso, que no puede haber vara, no puede ni siquiera haber varita, nada de tocarle. Entonces, esto es la educación de las escuelas modernas, de los humanistas que menosprecian la Biblia, menosprecian la instrucción divina. Entonces, estamos saturados del consejo mundano y no sentimos muy bien cuando oímos este consejo. Pero escuchen lo que dice la Biblia. Lo que dice es que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección. No hay corrección sin la vara. Lo que hacemos hoy, hermanos, es que uno piensa que la corrección puede ser por abusarle con palabras. Y hay padres que usan palabras, hay padres que insultan a sus hijos y hieren a sus hijos con palabras y les provocan con palabras y les provocan a ira, y esto no es correcto. Y esto no es la vara que Dios quiere que usen. Usen la vara, no la vara de palabras que les hieren y les provocan a ira, al contrario de lo que dice Efesios 6, con insultos y con mentiras y con amenazas que no se cumplen. Dice, la corrección con la vara es lo que vale. Dice entonces también capítulo 23, el versículo 13. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No se preocupe, no morirá. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Seol es la muerte. Dice en capítulo 29, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido es el muchacho que se da permiso
para hacer lo que él quiera. Es el muchacho consentido. Dice, pero lo que detiene al muchacho es la corrección y la vara. No es que uno tiene que usar la vara todo el tiempo. Es cuando el muchacho sabe que la amenaza de la vara es cierta, que cuando el padre o la madre dice que tiene la vara y le va a usar, entonces sabe y no tiene que usarla. Entonces está instruido y la madre no es avergonzada por la desobediencia y la falta de respeto de los niños. Ahora vamos a leer, comenzando en capítulo 1, de cómo los padres entonces enseñan a los hijos. El hijo entonces que honra al padre recibe esta sabiduría. Capítulo 1, versículo 8. La sabiduría de los primeros 9 capítulos, siempre cuando yo leía estos primeros 9 capítulos, yo pensaba, esto fue como un tributo a la sabiduría en general, y yo no me daba cuenta de que estos capítulos mayormente eran tributos al consejo de un padre a sus hijos. Pero lea conmigo el versículo 8 de capítulo 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El hijo que honra a su padre y a su madre recibirá adorno de gracia y collares a su cuello. Capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a mí, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire cómo comenzó esta declaración. Hijo mío, si recibieres mis palabras. El punto es que, hermanos, el hijo que honra a su padre y oye sus palabras, bien puede aprender, puede entender el temor de Jehová, puede hallar el conocimiento de Dios, puede entonces también ser atento de sabiduría, porque su padre le va a enseñar lo que él entiende de la sabiduría. Él bien puede enseñar la inteligencia. Él bien puede enseñarle, escudriñar lo que dice como tesoros, lo que es sabio. Leyendo adelante hasta versículo 15, habla de las bendiciones
de escuchar la voz del Padre, el que honra al Padre y las bendiciones que hay. Dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. ¿Entienden? Los jóvenes hoy que no tienen que no honran a su padre, no oyen mucho su voz, son ingenuos en cuanto a lo que digan sus amigos. Oyen más el consejo de los jóvenes. No honran mucho a sus padres. Entonces, muy fácilmente están engañados por los contemporáneos. Entonces no están guardados. No son discretos. Muy fácilmente caen en la influencia de salen tatuados con aretes en los oídos y anillos en la nariz y tatuados en todo el cuerpo. ¿Por qué tanto? Todo el mundo está siguiendo a la moda de sus contemporáneos. Esto no es de honrar a los padres o seguir, pues es por falta de conocer y de honrar a los padres. Capítulo 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días. Acuérdense de lo que dijo Éxodo 20, versículo 12. Porque largura de días y años de vida y paz se aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Uno que honra a los padres aprende la misericordia. No solamente años de vida, pero también misericordia y verdad. Es el honor al padre y a la madre que uno aprende entonces el concepto de misericordia a los demás. Lo bello de este capítulo es el versículo 5 al 10. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, etc. Habla de la ventaja de andar con Dios. Capítulo 4, déjame llevarles rápidamente. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Mire cómo comienza el capítulo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura. Cordura, dice. Conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Uno que honra a los padres. Dice, hay razón para eso. Porque él también y ella también estaban jóvenes. Es difícil creer, ¿verdad? Que su papá y su mamá alguna vez en el pasado, hace muchos años atrás, estaban jóvenes como usted. Y ellos entienden cómo fue cuando ellos estaban como usted. Entienden. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre.
Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Me dijo a mí, vivirás. ¿Y qué hice yo? Pues sí, tal vez, no tal vez, pero ahora entiendo. Cuando yo obedecí, fue vida. Cuando no obedecí, no fue vida. Hermanos, lo que vemos en este capítulo es el lenguaje de Jesús en Juan. Lea conmigo este consejo de capítulo 4. Acuérdense, Jesús en Juan 1, la vida estaba en nuestro Padre Celestial. Acuérdense, y la vida fue la luz del mundo. ¿Ok? La vida entonces estaba en Jesús. Jesús vino a la tierra. Jesús vino, el hombre que anda en pecado está muerto. El mensaje de Juan, Jesús nos trae vida eterna. Hablando de la vida que debemos de vivir. Ese lenguaje de Proverbios 4. Lea conmigo. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Ahora dice el 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Okay. Ahora es como en Juan 5. Habla de dos sentidos. Vida física, pero también vida espiritual. Porque dice, 3, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. ¿Ok? Dos sentidos. Es tu vida. El 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día es perfecto. ¿En qué sentido luz? Es el mismo sentido de Juan. La vida es la luz del mundo. Ahora lea el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se apartan de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Cristo es el gran médico del alma. Sí, sanó a los enfermos físicamente, pero el gran médico sanó no solamente el cuerpo, sanó el alma, porque corrigió el pecado del hombre, corrigió lo que destruyó la vida del hombre y le dio la vida eterna. Dice, medicina a todo el cuerpo, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice. De él, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Okay.
La ciencia sale de guardar, honrar a los padres, porque las palabras de Él guardan la ciencia, dice. Capítulo 6, aquí voy, ya no tengo mucho tiempo. Déjeme, 6, versículo 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, camino de vida. Las reprensiones que te instruyen para que guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ahora, Malaquías 4. En los últimos versículos del Antiguo Pacto, tenemos una profecía de Cristo, es mesiánico y anticipa el trabajo de Juan el Bautista y también el trabajo de Cristo después de él. Pero lo que Juan hizo y lo que Jesús siguió haciendo se refleja en estas palabras. Malaquías 4. Dice versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que destruye la tierra, hermanos, es la falta de honor de los hijos a los padres. Israel falló en eso, tanto que cuando Dios envió a Babilonia contra ellos, lean Lamentaciones, las madres comieron a sus hijos. Lo que vemos, hermanos, es que no hubo el amor natural, no hubo honra, no hubo honor entre los hijos y los padres. No hubo respeto, no hubo honor. Ahora, en Cristo, el Evangelio restauró. Cuando despojamos el viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre, cuando nos arrepentimos del viejo hombre, una parte es de que nuestro corazón, como hijos, está unido a nuestros padres y recibimos el beneficio de esta nueva vida que acabamos de leer en los Proverbios y en la ley de Moisés. Esto nunca ha cambiado. Es una parte de los dos pactos. Es una gran bendición. Es bendición del hogar, bendición de la familia, la bendición del amor de la familia. Muy bonito. Que Dios los bendiga, hermanos.